Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. No, respondió Nan con una suave risa. Entonces, ¿hay alguien en la casa ahora? Preguntó Mac al recordar. Está Fon, Jack y Kay, respondió Nan, y Mac asintió. Vayamos a dormir. Tengo que prepararme por la mañana, dijo Mac. Te llamaré más tarde, dijo Nan, y luego se despidió. Colgó el teléfono y se fue a dormir para reunir energías para la ceremonia de mérito y la apertura de la tienda. Aunque se quedó dormido después de medianoche, a las 5 en punto se despertó para prepararse para el evento, incluyendo sus amigos y subordinados. Todos ayudaron. No hay ningún síntoma de resaca. Cuando preparó las cosas en casa, todos ayudaron a llevar las cosas a las tiendas de campaña. Day y los parientes mayores iban llegando poco a poco. La mesa china estaba lista para el banquete real y las personas que asistieron al evento vinieron a prepararse. No pensó en llamar a Mac en ese momento porque estaban ocupados. Luego hizo que los abuelos y el tío se sentaran y esperaran en la oficina con el padre de Mac. Tomó fotografías de los amigos, hermanos que vinieron a ayudar y se las envió a Mac a través de Line y dijo que lo llamaría en un rato. Mac estaba esperando, estuvo de acuerdo. ¿Está todo listo? Dave preguntó. Sí, señor. No puedo esperar a que venga el monje, respondió Nan. Muchas gracias por ayudarme con mi trabajo, le dijo a Dave, quien estaba sentado a su lado, sonriendo. ¿Llamaste a Mac? Le preguntó otra persona. Luego le dio agua a los adultos que esperaban en la oficina. Aún no, lo llamaré en un rato, pero tú siéntate y descansa un poco. Todavía te duele el brazo, ¿no? Esto lo dijo porque el propio Ig acababa de estar dado de alta del hospital, poco después de haber sido herido. Soy Iron Man, respondió Ig sonriendo. Dave miró débilmente el rostro de su amante, luego se rió. Pronto llegó un monje del templo con el que había contactado. Todos vinieron a sentarse en sus posiciones para escuchar al monje. Nan llamó inmediatamente a Mac. ¿Está el monje aquí? Mac preguntó rápidamente, mientras respondía la llamada. Sí, escuchemos juntos al Buda, respondió Nan, y colocó el celular a su lado donde estaba sentado. Luego mueve la pantalla hacia el monje para que parezca que el propio Mac está sentado haciendo una reverencia y escuchando al monje. Y llegado el momento se pusieron a rezar, según las creencias tailandesas, cuando se abre un negocio. Todos guardaron silencio para escuchar al Buda. El propio Mac estaba escuchando atentamente al monje hasta la primera oración. ¿Escuchar el canto de los monjes en tiempo real? Preguntó un monje cuando vio el teléfono móvil y otro joven en la pantalla. Muchos de los que escucharon sonrieron. Sí, mi novio acaba de irse a estudiar al extranjero. No pudo volver para hacer méritos. Así que tenemos que usar este método de videollamada, respondió Nan cortésmente, y el monje sonrió. Y al estar lejos de casa y lejos de la ciudad, debe sentir mucha nostalgia, dijo el viejo monje. Mac respondió porque sabía que el monje le estaba hablando. Y entonces comenzaron los regalos en la mesa. Después Nan le dio el teléfono al padre de Mac. En cuanto a Nan fue a ver algunas cosas. El padre de Mac luego le dio el celular a sus abuelos, quienes también hablaron con Mac, hasta que el monje terminaba de comer. Se dedicó a ofrecer nutrientes y echar agua para recibir bendiciones. Nan, ¿cómo lo hago? Preguntó Mac. Vi a buscar una botella de agua, mientras le indicaba a Mac qué hacer. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Mac. Le daré de comer a las personas que vinieron a ayudarme a trabajar. Después de eso empacaré mis cosas y me iré a casa. Por la noche habrá otra celebración en casa con los mayores, respondió Nan. ¿Estás cansado? Preguntó Mac.
porque hacer méritos para los monjes esta vez requiere mucha preparación. Un poco, pero hay mucha gente que ayuda, entonces es un poco más fácil. Fue la respuesta sincera de Nan, porque fue ayudado por amigos mayores y menores. Debería haberme quedado y ayudarte, dijo Mac con pesar. Es bueno volver a la escuela. Todo terminará pronto, respondió Nan. Y Mac sonrió. Entonces, ¿quién fue a verte?, preguntó Mac mientras veía brevemente a alguien pasar por la pantalla del teléfono. Mucha gente, Dios, San. También llegó el hermano Nguyen y un niño llamado An. Nan habló antes de ver a On parado detrás de Mac. ¿Y tú no fue? On preguntó por tú. No vino, pero me llamó y me felicitó, respondió Nan. ¿A dónde fue?, On preguntó. Si preguntas así, quizás no puedas contactarlo, Nan preguntó con una sonrisa. No importa, tengo trabajo. On se quejó de nuevo. Cálmate, se fue a trabajar afuera de Phuket y no pudo venir, respondió Nan. Y On suspiró levemente. Desde que regresó siempre parece tenso, Mac dijo esto, después de que On se fue. Ven, vamos a saludar a los demás, dijo Nan, antes de levantar nuevamente el teléfono móvil hacia sus amigos, hermanos y mayores. Mac habló y saludó a las personas que conocía. ¿No has comido todavía?, preguntó el padre de Mac. Desayuné, respondió Nan. Ve a comer, dijo Mac. Bueno, luego te llamaré, Nan dijo y colgó la llamada. Nan se acercó y se sentó en la misma mesa que Day. Come algo de comida. Day le entregó un plato y una cuchara. Luego tomó la comida y la comió mientras hablaba con todos. Luego terminó todo. Los ancianos tomaron caminos separados. Después de darse regalos unos a otros, solo quedó un grupo de jóvenes para ayudar a recoger las cosas y limpiar los distintos lugares. ¿Quién se quedará esta noche?, le preguntó Nan a sus amigos, después de regresar a casa, antes de concluir que las únicas personas que se quedaban eran Kay, Sage y Kog. En cuanto a Jack, Fong, Pal y los demás, tuvieron que regresarse. Por eso agradezco a los amigos que vinieron a ayudar en este periodo. En cuanto a Nan, ha vuelto a preparar el lugar para otra noche de celebración. El tiempo pasó y Mac regresó nuevamente a Tailandia el día de Año Nuevo. Mac se reunió con Kay, su gente. Mac permaneció en Tailandia unos días después del Año Nuevo, porque después tuvo que volver a la escuela en el último momento, porque Mac está a punto de graduarse en unos meses. Después de que Mac viajó de regreso a la escuela, Nan comenzó inmediatamente a construir una casa para el padre de Mac, tal como le dijo al padre de Mac el día de Año Nuevo, que le construiría una casa como regalo de Año Nuevo, y él se mudaría allí después de la graduación de Mac. ¿Qué piensa papá?, preguntó Mac sonriendo, ansioso por ver la reacción de su padre. Aunque construir una casa es difícil, la mayor parte del dinero iba a ser dinero que ganaría Nan, pero Mac estaba secretamente bastante orgulloso de su amante. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nak Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.